Ustedes es la primera vez que ven una película de Ingmar Bergman. ¿Quién es? Uno, dos. Okay. Pues entraron por una puerta muy interesante, déjenme decirles, porque no es nada fácil esta película que acabamos de ver, que pues bueno, se llama Como en un espejo. Es la primera parte de una trilogía donde Bergman se cuestiona la relación de los hombres con Dios. Y pues vamos a ver 3 casos en los cuales se aplica esta inquietud que tiene Ingmar Bergman. A ver, para hacerles un poquito la experiencia más digerible, sin ser demasiado didáctico, porque yo sé que ustedes son gente muy inteligente, pero hay muchos factores que sí quiero comentarles. Por ejemplo, esta es una película donde Bergman descubre el estilo que venía buscando desde 1944, que él empezó a filmar. Tiene un gran fotógrafo trabajando con él y van a trabajar juntos hasta 1983 aproximadamente, que se llama Sven Nykvist. Y con Nykvist es con quien Bergman va desarrollando todo un estilo que lo mueve del cine clásico a un cine más contemporáneo, que sería esta película. Cuando Bergman plantea la historia, Nykvist le dice, a ver, ¿por qué no la hacemos en color? Vamos a hacerla en color. No habían filmado nada en color. Hicieron unas pruebas y no les gustó. Dijo, no, perdemos mucha fuerza, perdemos mucha intensidad con una imagen en color. Vamos a hacerla en blanco y negro. Entonces, Bergman plantea esta historia en buena medida por una obsesión personal que viene de su propia biografía. Ingmar Bergman fue un hombre que creció en una familia de un pastor protestante. Un pastor protestante que al mismo tiempo que oficiaba, por ejemplo, ese era un detalle, oficiaba misas en apartadísimas regiones de Suecia, del norte de Suecia, y era un hombre muy devoto y era un hombre muy profesional en su fe y en la manera en que compartía la fe. Por otro lado, era un hombre terrible, era un hombre que mantenía a su familia en un estado de terror. 2 de los hermanos de Bergman se suicidaron. Bergman no, aunque lo intentó. Bergman por lo menos encontró el teatro y el cine para poder salir de ese atolladero. Y ese pastor protestante, Henrik Bergman, persigue a Bergman a lo largo de toda su filmografía, ¿sí? Entonces, como que, y eso lo vamos a ver la semana que viene con Luz de Invierno, nosotros a veces necesitamos un apoyo espiritual en lo que nosotros creamos, sea Dios, Mahoma, Buda o la cuchara de plata, lo que necesitemos y nos sirva. Pero ¿qué pasa con la gente del otro lado? O sea, ¿realmente esa gente está capacitada para apoyarnos espiritualmente? Estoy viendo ahí el cartel de Si pudiera te patearía, no sé si ya la vieron, que es una psicoterapeuta que está pasando por casi una crisis psicótica. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a un paciente que llega contigo a contarte una bronca cuando tú estás a punto de aventarte al metro, ¿no? Entonces, bueno, Bergman va pensando esta historia y le pone ese título, Como en un espejo. Les decía yo que esa frase proviene de la famosísima carta de San Pablo a los Corintios, donde en un momento dado dice San Pablo, dice, ahora podemos ver oscuramente como en un espejo, pero algún día podremos ver la realidad como es y podremos conocernos como somos. Pequeño paréntesis histórico, cuando San Pablo vivía, los espejos no eran como este espejo que tenemos aquí precisamente. Los espejos eran oblicuos y eran oscuros, de tal manera que la gente que se reflejaba de manera distorsionada. Ya después los espejos se pulieron y entonces quedaron como todo mundo tenemos espejos en nuestra vida cotidiana. San Pablo lo dice metafóricamente, dice, en algún momento va a llegar en que nosotros podamos vernos como somos y como nos ven los demás y también con relación en cuanto a Dios. Entonces Bergman toma esa pequeña frase y empieza a pensar en la historia de una familia donde la incomunicación, el desamor han logrado crear profundos agujeros de los cuales nadie está absolutamente salvado.
¿no? Quizás el único de los 4 personajes, que eso es algo muy interesante, el único de los 4 personajes que es el cuñado, es el que medio se salva, porque pues siempre como, digo, todo el mundo hemos sido cuñados, todo el mundo hemos... Cuando se arma la bronca, tú como cuñado, pues casi siempre estás un poco así como ¿se acuerdan de Dogville, la de Lars von Trier que pintaban las casitas? Así, ya, y esta es mi casa y esa es tu casa y ya no pasas. Entonces uno está así como cuando empiezan la bronca, no, yo soy cuñado, esa es su bronca, y mátense entre ustedes, ¿no? Yo no digo nada, yo no opino nada, porque si no, como la casa del jabonero, ¿no? Entonces, el cuñado es medio el que se salva y el que está como un poquito a las vivas de qué está ocurriendo, pero esta familia de 3, que son el escritor, Karin y Magnus, pues realmente la están pasando horriblemente mal por todo lo que la película nos va contando, ¿no? Eso es otro elemento muy bergmaniano. 3, 4 personajes son suficientes para mantenernos 1 hora y media agarrados de la butaca y estar viendo esas cosas. Una sola locación es suficiente, no hay más. Todo está filmado en una isla que se llama Färö, que está hacia el norte de Suecia, y que le recomendaron a Bergman para filmar esta película. Él quería filmar en una isla lo más desierta posible, y alguien le dijo, oye, ¿conoces Färö? Y dice, no, ve ahí, date una vuelta, hay casitas, las rentan, puedes filmar, y es un lugar completamente apartado del mundo, es una maravilla. Entonces Bergman, como buen cáncer, ¿verdad? No, pues voy a ir a darme una vuelta. Tan se dio la vuelta que Bergman se acabó comprando una casa. En esa casa vivió el resto de su vida. En esa casa ahí están ahora sus guiones, sus películas, su proyector, su salita de cine personal, todos sus objetos personales que ahora forman parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO, y en esa casa murió en el año 2007. ¿Sí? Entonces ahí ya encontró Bergman como un espacio para él de una manera muy especial. Ahí en esa casa se celebraban los cumpleaños de Bergman, donde llegaban todas las exesposas, llegaban todos los hijos, y finalmente luego les decía Bergman, bueno, ya váyanse enfriando para que se me vayan porque yo vivo aquí, ustedes no viven aquí. Y Bergman vivía perfectamente ahí solo. Entonces conoce la isla de Faro, encuentra esta casa, nos presenta ahí la película, y bueno, finalmente lo que tenemos es lo siguiente: la historia de un padre, otra vez la figura del padre, la figura de un padre perfectamente imperfecto, que se enfrenta de pronto a este desenmascaramiento que le hacen los hijos, ¿no? La película empieza y vemos a los personajes como muy contentos, están pescando, la casa está sensacional, y todos, bueno, se van a tomar una cenita al aire libre. Tomen en cuenta que las escenas de noche siempre se ven de día, porque recuerden que en Suecia medio año es de noche y medio año es de día, ¿sí? Entonces aquí estamos en el verano, y por eso nunca deja de haber luz del sol en toda la película. De repente ya ven que se levantaron y, oye, ¿qué haces levantada a las 4 de la mañana? Y se ve así, ¿no? Como ahorita. Bueno, es que así es Suecia. Entonces, llegan los personajes, vamos a comer algo. ¿Cómo te fue, papá? Bien, pues vengo de Berna y vengo de no sé dónde y me la paso viajando, padrísimo. Acabo de tronar con la novia. Ay, papá, pues qué lástima, no sé qué. Conocemos a Minus, que es este jovencito. Conocemos a Karin, que está casada con Martin. No se menciona en ese momento nada grave, y de pronto viene un momento que le dice Max von Sydow, ahorita les presento a los actores. Max von Sydow le dice al papá, oye, te van a escenificar una obra de teatro, no sabes, es como Shakespeare. Obviamente eso es un comentario, porque si ustedes recuerdan la obra magna de Shakespeare, que se llama Hamlet, cuando Hamlet quiere comunicarle a su familia que sabe qué hicieron con su padre, cómo lo asesinaron entre el rey Claudio y la reina Gertrudis, ¿qué hace Hamlet? No se examen, no se sientan mal. ¿Qué hace Hamlet? Pone una obra de teatro. Y entonces Shakespeare nos pone una obra de teatro dentro de una obra de teatro, para que cuando acabe la obra de teatro el rey Claudio entienda, este güey ya sabe qué hicimos. Y le empieza a Hamlet a hacerse loco,
y a partir de su locura es que va fraguando la venganza. Entonces aquí vemos una obra donde tenemos a un enamorado, un caballero enamorado, una reina a la cual él va a seducir, y al final de cuentas todo acaba en nada. Es muy fuerte cuando los hijos están haciendo la obra, que obviamente de repente al hijo se le olvida una frase, el cuñado está ahí con la guitarrita, están haciendo todo, las jetas del papá como de, puta madre. Ah, sí, claro, jajaja, sí. No, o sea, no soporta lo que está viendo. Y claro, acá termina la obra, bravo, el autor, que salga, y vamos a cenar todos y no sé qué. Primer momento incómodo. Segundo momento incómodo, cuando ya están en la mesa, sentados, el papá les dice, les traje regalos. Y va un regalo, va otro regalo, va otro regalo. Y les dice, ahorita vengo, voy acá a la casa. Se mete a la casa. Todo el mundo abre los regalos y los regalos son absolutas tonterías, ¿no? A ella le regaló unos guantes tamaño niña, a Martin le regaló otros guantes tamaño niño, siendo más Von Sydow, que su mano ha de haber sido como de este tamaño. Al hijo le regaló un reloj chafísima, que el hijo dice, no, esto lo compró en el aeropuerto, o sea, ahí en Estocolmo llegó y lo compró en el duty free, ¿no? Y el padre nos lo presenta Bergman. El padre está a oscuras ante una ventana, y vean ustedes qué maravilla, la ventana tiene estas líneas, ¿no? en el cancel, y el padre empieza a llorar desesperado, porque está entendiendo que le queda mal a todo mundo y que realmente él no conoce a nadie. ¿Qué pasa cuando haces ese tipo de regalos? A ver, hay dos opciones, no hay más. Una, o diste el roperazo, o sea, es alguien que no te importa y dices, ay, alguien me regaló algo que nunca abrí, entonces que se lo quede, ¿no? Me vale. Y se vale también, ¿no? Pero también es muy feo cuando tú le regalas algo a alguien tan cercano como un hijo y no sabes de qué zapatos calza, o no sabes cuál es su color favorito, o no sabes, o sigues pensando que tu hijo tiene 10 años cuando ya tiene 35, ¿no? Es porque no lo conoces. Entonces fíjense qué padre, el padre empieza a llorar, queda ante la ventana a oscuras porque él está en contraluz, el actor, y de pronto se fijaron que el cancel de la ventana es como una cruz, y de repente él se recarga en los dos muros y queda crucificado. ¿Sí se fijaron en esa escena? Híjole, algo va a pasar muy grave para que este personaje se quiera crucificar. Ahora, ya se abrieron los temas importantes de la película. Hay un momento en el cual Karin, con el hermanito, con Minus, que es un adolescente en el tránsito a la vida adulta, hay una cuestión ahí sexual con la que Minus no está a gusto. Karin lo besa, Karin lo toca, lo acaricia, y en un momento dado le dice, oye, ya, cálmate, me das asco, tú eres mi hermana, me das asco. Pero ahí es donde Bergman abre ese otro gran tema. Karin tiene esquizofrenia, Karin tiene una enfermedad mental que no se puede arreglar y que se puede controlar, pero va a ir de mal en peor, y eso es un secreto dentro de la propia familia. Entonces, bueno, Bergman dice en sus recuerdos, en sus memorias, que esta escena o estas partes de la vida íntima con Karin, él las vivió con una pareja que tenía esquizofrenia, y pareja con la cual pues duraron lo que duraron hasta que él dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo aguantar una enfermedad así, te quiero, te amo, te adoro, pero no puedo, y estoy en mi derecho también de irme, y se fue. Entonces ese personaje de Karin a Bergman le trae ese recuerdo de aquella pareja que tuvo, deben haber sido 1 año o 6 meses que estuvo con ella, pero que la situación se salía completamente de control y pues le daban esas crisis tremendas que Karin tiene. Entonces Karin tiene esta enfermedad mental. Karin también tiene una sexualidad que no desarrolla con el esposo. Martin muchas veces se trata de acercar a ella y ella lo batea olímpicamente. Entonces, finalmente, Bergman nos pone cómo Karin tiene estas crisis en este cuarto completamente vacío, donde está ese tapiz particularmente horrible que vimos en la pared, pero hay algo muy importante, la grieta del tapiz. Ese es como el punto donde Bergman se posa
para que entendamos cómo esa grieta es la grieta que está lastimando a la familia y está lastimando a Karin y está lastimando a Magnus, y que luego ya los personajes lo van a ir expresando. Karin tiene una cierta devoción a Dios que está mal entendida o está muy retorcida, y desde luego la película va de mal en peor a partir del momento en el cual Karin está en el despacho, en la recámara del papá, y de repente le encuentra las notas de sus libros, exitosísimos por cierto, donde se está aprovechando de la enfermedad mental de la hija para hacer literatura y de paso ganarte una lana, ¿no? Tema importantísimo en Bergman: el arte y los artistas. Bergman siempre va a tener en sus películas, de una forma o de otra, esta reflexión sobre los artistas, a quienes Bergman los ve como si fueran algo más que humanos. Para Bergman, una persona que hace arte es un humano en un nivel más arriba. Pero eso no quiere decir que sean buenas personas, que sean gente noble, que tengan buenos sentimientos. Pueden ser unos hijos de la fregada, pero como artistas son estupendos. Y bueno, el papá vende libros, el papá le va muy bien, el papá viaja por todo el mundo, pero se está aprovechando de la enfermedad de la hija para poder hacer literatura y poderse ganar una lana. Entonces, Karin era lo que necesitaba para quebrarse completamente. Otra vez el quiebre, otra vez la grieta. Se quiebra Karin y entonces toda la película se sale de control, porque viene el intento de suicidio, porque viene la crisis total. Ustedes entendieron perfectamente la escena en el barco, es un barco que naufragó, es muy simbólico, un naufragio, ¿no? Ahí enfrente de la casa. Pues bueno, en ese barco ustedes entendieron perfectamente la escena. Magnus y Karin tienen sexo como hermanos, en un intento él de hacerla sentir bien y ella en la locura total, también queriendo sentirse bien. Los dos tienen sexo, ¿sí? Entonces, bueno, ya traspasamos un tabú terrible que es el incesto. Y bueno, finalmente los personajes tienen que sanar sí o sí, y la sanación viene de la manera más dolorosa posible. Este momento donde Karin, ya mandaron llamar el helicóptero o la ambulancia, ¿no? Porque ya hay que llevarla nuevamente al hospital, y en ese momento ella tiene una segunda crisis, pero en esta segunda crisis lo único que salió de esa grieta es una araña. Entonces, cuando ella está enfrente del padre que le dice: he visto a Dios, Dios tiene 8 patas, 8 ojos, Dios es un monstruo, ¿sí? Se llevan a Karin, no volvemos a saber de ella, y viene este gran momento de la obra de Bergman, porque es una cosa profundamente personal. Ya Minos se había quejado con Karin muy al principio de la película, cuando hablaban del papá. Él decía: ojalá mi papá un día quiera platicar conmigo, porque no quiere platicar conmigo. Llegamos a la escena final, Karin ya se fue a la locura, y entonces el Minos se atreve a acercarse a este padre terrible, a este padre durísimo, y de repente le dice: oye papá, te quiero decir algo, tengo miedo. Esto que acaba de pasar, y obviamente abarca todo lo que vimos en la película, todo esto que acaba de pasar abrió una grieta para mí. Yo ya no sé cuál es el mundo real y cuál es el mundo antes de la grieta, para dónde me voy. Y entonces el papá, que se ha mantenido como un hijo de la chingada buena parte de la película, por cierto, la escena donde al yerno, porque es su yerno, le cuenta cómo se intentó suicidar, ¿se acuerdan de esa escena? Eso lo intentó hacer Bergman. En Suiza, en algún momento de su juventud, entró en una desesperación existencial y se trató de matar, y el coche no jaló. Si no, no hubiéramos tenido Ingmar Bergman, pero afortunadamente las cosas pasan por algo, ¿verdad? Entonces, él le dice al padre: mira, ¿qué te puedo decir yo? Dice, le habla de Dios el hijo y le dice: bueno, pues si quieres puedes apoyarte en Dios. O sea, finalmente todos nos vamos a quebrar, todos nos vamos a hundir. Pero si te apoyas en Dios, lo que es desesperanza se vuelve esperanza. Si te apoyas en Dios, lo que es rabia se vuelve amor. Entonces, si te puedes apoyar en la figura de Dios que a ti te convenga y te convenza, en esa figura te puedes quedar, ¿no?
Entonces le dice el joven, le dice, papá, entonces a Karin la quiere mucho Dios, porque la tiene rodeada de todos nosotros que la queremos. Y dice el padre, sí, puede ser, ¿no? Entonces el amor es Dios. Papá, dime quién es Dios. El amor es Dios. Y le dice el papá, sí, el amor es Dios, ¿no? Y bueno, esa frase, terrible frase final, mi papá habló conmigo. Perdón, es Bergman, o sea, es Bergman tratando de hablar de una figura tan sensible como su padre real, el padre humano de Bergman, que nunca habló con él y que nunca se llevaron bien y que realmente se odiaban mutuamente. Entonces, aquí finalmente el amor de Dios o el Dios amor que le propone el padre, el chico lo acaba sublimando y diciendo, mi papá por fin habló conmigo. Ahora, llévenselo a otro nivel. Bergman se la ha pasado desde el séptimo sello para acá, se la ha pasado preguntando en qué momento nosotros tenemos una relación con Dios que según el dogma en el que crecimos algunos es el Dios Padre, ¿no? Y es un Dios que no contesta, y es un Dios que permite que pasen los horrores del mundo y no se manifiesta. Entonces, ¿existe Dios o no existe Dios? O tenemos que convertir algo que nos ayude a mover en la vida, que nos ayude a levantarnos todos los días en Dios para que nosotros ese vacío lo transformemos en eso. Esas son las preguntas que deja Bergman. Ahora les cuento una anécdota muy posterior. Bergman murió en 2007, murió casi de 90 años. Estaba sordo de un oído, estaba ciego de un ojo, ya estaba en muy malas condiciones físicas y de pronto tuvo una entrevista para la televisión sueca. Y la televisión sueca le hicieron la entrevista y la última pregunta fue, oiga, de ninguna manera es que usted se vaya a morir, ¿no? Dice, pero en este momento de su vida, después de todo lo que ha pasado en su vida y todo lo que ha logrado en su vida, ¿no cree en Dios? ¿Sigue sin creer en Dios? Y entonces Bergman se queda pensando un poquito y dice, no, fíjese que estoy pensándolo bien y creo que sí existe Dios, ¿no? Entonces el reportero feliz porque había conseguido la gran declaración de Bergman y dice Bergman, yo creo que si existe Dios es porque existe la música, ¿no? Dice, porque el cine finalmente somos un grupo de personas que hacemos una película. El pintor hace una pintura, el escritor escribe un libro, pero la música, ¿de dónde viene? O sea, la música sí se escribe, ¿no? O sea, la música se escribe y se interpreta, pero ¿de dónde viene la música? Dice, entonces, como yo no alcanzo a entender de dónde vino Bach, todo el tiempo, por cierto, escuchamos a Bach, esta es una zarabanda de Bach partida en 3 o 4 partes, ¿no? Bach, Mozart, Beethoven, yo no sé de dónde vinieron, entonces yo creo que la música es Dios. Ahora que ya estoy cerca del final de mi vida, puedo decir que la música es Dios, porque no sé de dónde viene, no la puedo explicar, ¿sí? Entonces les cuento este colofón porque la película finalmente plantea eso, ¿no? Es un drama familiar terrible, es un drama familiar muy sueco, hay que decirlo también, o sea, las películas de Bergman son muy suecas, son muy secas, son muy objetivas, los actores son maravillosos. Bueno, aquí tenemos a 3 de sus grandes actores y una actriz. Ella es Karin Anderson, que fue una actriz con la que empezó a trabajar Bergman, Harriet Anderson, que empieza a trabajar con ella en los 40. La chava tuvo una película exitosísima con Bergman que se llamaba Un verano con Mónica, que fue un escandalazo en su época, porque planteaba la historia de amor de 2 adolescentes que se iban a vivir a una playa y que obviamente ejercían su vida sexual libremente y que finalmente se embarazaban y se metían en unas broncas horribles. La película fue un escandalazo en 1949, fue Un verano con Mónica. Luego, pues bueno, Harriet Anderson va a seguir trabajando con Bergman. Tenemos a 2 de sus grandes actores masculinos. El papá lo interpreta Gunnar Bjornstrand, que era un actor, hagan de cuenta, si lo llevamos al cine mexicano, era una especie de Mauricio Garcés del cine francés. Hacía comedia.
mucha comedia boba, muy fina, pero muy boba, ¿no? Y entonces cuando empezó a trabajar con Bergman, Björn Strand le decía, oye maestro, me estás poniendo a hacer unas cosas durísimas y yo soy gente de comedia. Y le decía a Bergman, por eso, porque estás en otro registro totalmente y vas a ser muy bueno. Vean qué maravilla de personaje hace del papá. O sea, odiamos al papá, sí, pero también lo amamos y lo entendemos. Y bueno, quienes somos papás, híjole, estas películas son así como ¡pum!, ¿no? Así de agarrar el teléfono y hablarle a tu hija, hijita, ¿cómo estás?, ¿no? Porque quedas así como sintiéndose que le quedas mal a todo el mundo, ¿no? Bueno, por eso, ¿se acuerdan en las otras sesiones cuando hablábamos de Valor Sentimental, la película reciente que ganó el Oscar para Noruega? Es ese mismo tipo de padre, ¿no? O sea, en Valor Sentimental, las dos hijas se le avientan encima al papá y me encanta una escena que era más que necesaria ahí, que de repente el papá les dice, así casi en términos coloquiales, a ver, hijas de la chingada, ya me cansé de que yo tengo la culpa de todo. Y agarra a cada una, tú eres una esto, lo otro, y tú no te me escapas porque eres una esto y lo otro. Así que no me vengan con que, ay, el malo es el papá, ¿eh? O sea, ese momento de Valor Sentimental es muy fuerte y es un personaje como este tipo. El otro actor, el que hace el papel del cuñado, yerno, etcétera, es nada menos que Max von Sydow, el gran actor bergmaniano por excelencia, que fue el maravilloso caballero medieval del séptimo sello, el maravilloso padre de familia convertido en asesino del manantial de la doncella. Aquí, pues bueno, yo creo que Max von Sydow tendría 35 años más o menos cuando hizo esta película. Y luego, pues ya todo el mundo lo conoce mundialmente como el padre Merrin en El Exorcista, el padre viejo, que cuando vimos El Exorcista, pues tú decías, hombre, qué longevo es Max von Sydow, ya tenía 80 años y siguen pasando los años y Max von Sydow estaba en El Exorcista. No, era un estupendo maquillaje que convirtió a un señor de 40 en un señor de 83. Max von Sydow tuvo una carrera extraordinaria en la historia del cine y él mismo él decía una frase muy padre, dice, Bergman me puso en la historia del cine. O sea, la imagen de Max von Sydow jugando ajedrez con la muerte en El séptimo sello está en todos los libros de historia del cine. Dice, Bergman me puso en la historia del cine, pero la que me da de comer es El Exorcista. Porque cada año le llegaba a su casa un chequecito de $3 millones por los derechos del Exorcista, de todo lo que vende El Exorcista al año. Y entonces, pues de eso como. No, o sea, yo sé que Bergman es Bergman, pero El Exorcista fue la que nos dio de comer. Y El Chavito es su primera película de este chavito que vieron. Se llamaba Pal Larsgaard. Supongo que tuvo carrera después, de él sí no sabemos mucho, pero qué bien está este niño. O sea, es esos personajes muy ricos porque ni es niño, ni es adulto, es un adolescente y se va enfrentando con todas estas emociones de un papá que no te habla, de una hermana que se termina acostando contigo en un momento de locura y de finalmente acercarte a un padre y decirle, dime qué hago, yo ya no sé qué hacer, ¿sí? Y un padre que te conteste o no te conteste, que esa es otra bronca, pero qué bien los dirige Bergman a los cuatro. Entonces vean ustedes esta sensación que deja la película como de una vibración emocional muy fuerte, pero con los elementos más necesarios y únicos posibles. O sea, no necesitas $5,000 millones, 4,000 extras, 500 locaciones, efectos especiales, no. Con 4 personajes encerrados en una casa y todo lo que puede ocurrir alrededor de ellos, logras esta maravilla, ¿no? Ahora, sorprendentemente, y sí es muy sorprendente porque la película es muy fuerte, es muy dura con respecto a todos los temas que toca y que resuelve o que no resuelve, la película se gana el Oscar de Mejor Película Extranjera. Bergman no lo podía creer, o sea, cuando él no fueron los del Instituto de Cine Sueco a recoger el Oscar y Bergman decía, no, pues que vuelvan a contar los votos, o sea, ¿cómo es posible que ganamos con esa película que es durísima? Pues bueno, de repente el Oscar
le atina y de repente le da el Oscar a la película que tiene que ser, y Bergman se acaba ganando el Oscar, el segundo Oscar de mejor película extranjera. El primero fue por El manantial de la doncella, que también es durísima, y el último va a ser por Fanny Alexander, que es la gran despedida de Bergman del cine, ¿no? Entonces, pues, por cierto, le ganó los 2 Óscares de Bergman de los 60, nos ganó México, concursó para película extranjera, y que nos gana Ingmar Bergman. ¿Ustedes creen? El manantial de la doncella le ganó a Macario, que estaba nominada, Macario, nuestra primera nominación al Oscar, y aquí le ganó Bergman a Tlayucan, de Luis Alcoriza, que es una película padrísima también. Y bueno, pues no se nos hizo hasta 2018, que Alfonso Cuarón ganó por Roma. Es el primer y único Oscar para México hasta la fecha, ¿no? Pero los 2 primeros nos ganó Ingmar Bergman. Híjole, es que ganarle a Bergman, pues sí está muy difícil, ¿no? ¿Qué les digo? Macario es maravillosa. Macario, donde la pongas, se te llena todos los lugares del mundo. Pero Bergman es Bergman, y bueno, pues esta capacidad y esta profundidad es muy padre, ¿no? Entonces, bueno, para la semana que entra, ahorita les dejo la palabra, pero para la semana que entra vamos a ver la segunda parte de esta trilogía, que se llama Luz de Invierno, y esta sí va centrada en la figura, nada más con eso les digo, de un ministro que pierde la fe. ¿Qué pasa cuando un ministro religioso pierde la fe? Ya, nos vemos el próximo jueves a la 1 de la tarde. A ver, ¿qué me quieren decir de esta película? ¿Qué les pareció? Gonzalo. Gonzalo me decía que Bergman le parecía de repente... A ver, es que, espérame tantito, es que no es tan difícil, ¿o sí? ¿Sí se les hizo muy difícil la película? No. Es una película de personajes y es una película de gente. Y la gente es así. La gente es compleja, la gente no sabe qué decir, los papás no sabemos qué responder, los chavitos preguntan y nosotros no sabemos qué decirles. Cuando tienes una enfermedad mental mal atendida, además, ¿qué haces? Cuando eres el cuñado y te toca ser el punching bag de todos los demás, ¿dónde te metes? O sea, creo que mucha gente que dice que Bergman es denso, aburrido, profundo, complicado, yo no estoy de acuerdo. Para mí Bergman es tan claro en lo que quiere decir. Sí, es otro idioma, que es el sueco, y sí, son otra manera de ver el mundo, pero finalmente son seres humanos. Entonces creo que por ahí Bergman es que los puede conquistar de una manera muy especial. Ahora sí, Gonzalo, perdóname. Bueno, a mí no me encanta Bergman. I know. Sí. Porque se me hace difícil su cine. Ok. Y ahorita que leía este conjunto de cuentos de Jean-Paul Sartre, ok, y que leí así muy de pasada el sentimiento trágico de la vida de Unamuno, sí, o el ser y la nada del propio Sartre, claro, o a Schopenhauer, bueno, no, pues llego a la conclusión de que hay toda una postura existencial de filósofos muy importantes, claro, que le dan un enfoque a la vida desde los pequeños conflictos que pueden derivar en desastres existenciales. Uh-huh. Es decir, usted puede ir por la calle y bueno, tropezarse y romperse una pata y no estaba previsto en su script de vida. Uh-huh. Uno siempre trata de ir pues por la parte sombreada, si hace mucho sol pues se va a la sombra, pero bueno, ¿qué pasa en un día de super lluvia como antier y usted está en un lugar donde no hay donde guarecerse? Pues claro, bueno, se aguanta la tormenta, pero si es de una constitución frágil, pues seguramente se va a enfermar y esa enfermedad va a repercutir en su ámbito personal, familiar y hasta social, porque incluso claro, a lo mejor falta trabajar, o bueno, si falta trabajar y usted tiene un descalafón en su trabajo o tiene ciertas prestaciones por no faltar,
pues bueno, cuando falta, pues eso ya le mermó sus ingresos. Claro. Es decir, esa forma de ver la vida a partir de pequeños incidentes que pueden derivar en verdaderas catástrofes existenciales, porque bueno, no es poco si a usted de repente le reducen la mitad de sus ingresos. Claro. Obviamente, eso cambia la perspectiva para cualquiera. Así es. Es decir, cambia el nivel de vida, cambia la percepción de la vida y cambia el ámbito íntimo, el ánimo, y ese ánimo pues redunda en la familia y en los amigos, y bueno, puede incluso derivar en situaciones de un estrés personal, en, no sé, sentirse estresado y entrar en una enfermedad emocional, que es lo que está retratando, para mi gusto, en esta película Bergman, ¿no? Sí. Es decir, un padre exitoso a nivel personal, pero que a nivel familiar no ha sabido, no por maldad. No puede, no sabe. Así lo pone su propia existencia, porque bueno, pierde a su esposa y él posiblemente, como pasa con mucha gente, pues nadie nos enseña a ser padres. Si a la vez no hemos tenido padres, o este padre fue un padre muy limitado, por ejemplo en mi caso, pues mi padre era un campesino pobre y yo tuve que emigrar a la ciudad, y bueno, fueron otras circunstancias, pues en un sentido es como si hubiera tenido yo medio padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese padre que yo tuve era un padre que funcionaba para un medio socioeconómico, y si cambio, pues ese padre ya no me preparó, ya no me dio ejemplo para imbuirme en ese medio urbano. Entonces, pero bueno, la vida está llena de esos recovecos oscuros, de esas inconsistencias existenciales. Claro. Y entonces, como que ahí tiene que ver un poco. Por eso a mí también me encanta mucho el filósofo que dice que somos circunstanciales. Aunado a esta corriente de filósofos existenciales, también estarían las situaciones fortuitas, que de repente surge alguien que le ayuda, o usted se encuentra un cacho de lotería sin haber jugado, no sé, también puede haber circunstancias, así como hay muchas circunstancias negativas en la vida, de repente puede haber circunstancias que lo pueden beneficiar, claro. Entonces pues sale adelante, ¿no? Pero bueno, ya no quiero seguir hablando. Ahora, gracias Gonzalo. Estos nombres que mencionabas de filósofos existencialistas son contemporáneos de Bergman, y Bergman los leyó, desde luego. Y Bergman es hijo de la bomba atómica, y Bergman es hijo de la Guerra Fría. O sea, Bergman es un personaje que absorbe todas esas fuerzas. Sí, dice, a mí no me tocó la Segunda Guerra Mundial, porque Suecia fue país neutral en la guerra. Incluso él comenta que llegaban a la frontera con Noruega y había unos soldados alemanes cuidando, y los veían aburridos como ostras, ¿no? Entonces que Bergman y unos amigos suyos, oigan, ¿no quieren jugar fútbol? Pues sí, y entonces se hacían una cáscara en la frontera de Noruega, los alemanes y acá los suecos, y jugaban fútbol media hora, 40 minutos, bueno, ya ahí se ven, ¿no? O sea, a Bergman no le tocó el holocausto, los horrores de la invasión y la guerra y todo eso, él estaba en un huevo, que era Suecia, pero es hijo de toda esta época, desde luego. Entonces, no sé, a diferencia de la luminosidad de Federico Fellini o de toda esta visión
de la condición humana que hace Kurosawa, por ejemplo, Bergman se va para adentro y Bergman te pone, o sea, el cine de Bergman es un cine que te confronta con cosas que has vivido, que has sentido, y aquí hay muchos detalles importantes. Por ejemplo, muy importante, los hombres no decimos cómo nos sentimos. Preferimos ir a gritar a un cuarto a oscuras que decirle a los hijos, oigan, ¿saben qué? Les traje los regalos más estúpidos del mundo porque no los conozco. Ningún papá va a decir eso en sus 5 sentidos, ¿no? Entonces los hombres nos callamos cosas, los hijos nos callamos cosas, los papás se callan cosas. Entonces cuando todo el mundo se calla, pues obviamente nadie hace nada, hay un silencio total, ¿no? También hay algo muy importante, el que ustedes vieron en la película, que la película termina con Minus diciendo, mi papá habló conmigo, y la imagen se va a negros y no hay un fin, ¿no? No hay nada. De repente estas películas pasan en un cine, el joven dice, mi papá habló conmigo, nos vamos a negros, se prende la luz, y son de esas películas que toda la gente se voltea a ver así como, ¿ya? Pero es un ya de que te quedas confrontado con eso. O sea, no hay la salida de todas las películas del mundo donde te ponen música y los créditos. Entonces, pues ya te levantas, tomas tu mochila y te reincorporas a la vida. No, el maldito de Bergman te deja con la pregunta en la cara, se prenden las luces y sales. Obviamente, las películas de Bergman, todo el mundo salimos del cine callados. Nadie sale, vámonos a la casa de Toño a cenar. No. O sea, la gente sale muy tocada porque es un estilo de cine, es una forma de cine y es una forma de un director que te dice, este es un espejo y ahí te vas a ver, pero vas a ver lo bueno y vas a ver lo malo y te vas a ver tú. Y entonces, bueno, las películas de Bergman hay padres, hay madres, bueno, ese enfrentamiento, por ejemplo, de Sonata de Otoño, Ingrid Bergman, Lee Bullman, la madre luminosa, la hija completamente apagada, y ¡pum!, viene el enfrentamiento. Gritos y susurros, la historia de 3 hermanas que están esperando que una de ellas muera, de algo que parece un cáncer, pero realmente es soledad, es desamor, es absolutamente el horror. Y las 2 hermanas esperando que la hermana caiga, ¿no? Entonces Bergman sabe muy bien dónde pegar, y por eso no hay película de Bergman que te deje, ay, pues fui a ver una película de Ingmar Bergman, qué padre. No, sí te deja muy tocado, y los diálogos y las actuaciones y el estilo, tiene todo así como para, con un bisturí, ir abriendo cosas que tú no quieres hablar y que de repente una película te confronta con ellas, ¿no? Y no te estoy dando la oportunidad de que te vayas despacito, te vas a ir así. Y el dilema y las preguntas se te van a quedar durante toda tu vida, ¿no? Eso es lo padre de este cine. ¿Qué pasó, Silvia? Pues eso iba a decir, que justamente cuando preguntas si uno había visto películas de Bergman, yo creo que sí. vi muchas, pero no recuerdo ni los nombres porque las vi muy joven. Sí. Entonces, a mí me tocó ser la última hija de un montón de hermanos, 5, sí. Yo era la última. Entonces, todo el mundo estaba ocupado en su trabajo, en sus cosas, ¿verdad? Los papás trabajando, y yo regresaba de la escuela y entonces pues, visitaba la casa y tenía lo mismo, los discos de los Beatles, que eran el rojo, el azul, no sé qué, y tenía los libros de la hermana que estudiaba psicología. Entonces la teoría de los sueños de Freud, y ahí. Claro. Entonces, o prendía la televisión, y cada vez que la prendía veía Chepina en la cocina. Claro, sí, y Chepina. Decía, es que esto no va a ningún lado. Entonces me clavaba en algún libro, como acá Gonzalo también. Sí. Y mi papá estaba en casa, porque estaba construyendo la casa familiar, pero él estaba en su rollo. Sí, claro. De albañil, y yo estaba en otro rollo de la niña que llega de la escuela hasta la comida hecha. Pero tenía un papá muy singular, al que entendí muchos años después. Entonces ese papá tenía una religiosidad, una espiritualidad, una cosa casi poseído por sus padres, ¿no? También. Claro. Mi abuelo, por ejemplo, construyó la casa enfrente del altar de la iglesia del pueblo.
O sea, él desde su casa se enteraba de lo que pasaba en la misa. Ah, mira. No tenía necesidad de entrar a la iglesia, claro, entraba, pero se chutaba todas las misas que podía. Entonces mi papá pues aprendió a que hay que ir a misa y pobrecito, porque realmente sí la sufrió, nadie lo peló, entre ellas yo. Yo, por ejemplo, lo complací cuando hice mi primera comunión con el hábito de Sor Juana, porque dije, pues, ¿cómo lo complazco? Wow. O sea, sin ir contra mis principios. Sí, claro, dije, claro. no, pues, sí quiero hacer la primera comunión, pero vestida de Sor Juana. Dije, seguro no van a poder y ya me libré. No, sí. Con tu medallón y entonces, todo. lo que yo no sabía, fíjate, ahora viendo la película a tantos años de distancia, estoy hablando a lo mejor de 35 años o algo así de distancia, sí, o más, era que estas películas, junto con un bonche de cine francés en mi adolescencia, me estaban preparando para lo que venía. Y todas ellas, incluidas las de Bergman, que fueron, te digo, bastantitas, no sé cuántas, pero muchas, eran un misterio para mí, porque yo decía, todo eso que dicen, yo lo he llegado a pensar, pero no lo he aplicado a mi vida. Y la vida de repente así un día me llama y me dice, pásale. Y pásale en los años 1982, 83. Yo conozco a mi primer esposo, que es francés, y vamos directo a Francia de Mitterrand. Oh. Y entonces en Francia de Mitterrand hay muchos europeos que están felices y muchos europeos que están deprimidos. Claro. A mí me toca entrar a la familia de los deprimidos, porque la familia de mi esposo era una familia de los apestados de la guerra, porque eran franceses del norte que habían abierto la puerta a la entrada de los alemanes. Claro. Nomás imagínate cómo después fue. Los alemanes se van, esta familia queda apestada, pero queda apestada en todos los sentidos, en el más íntimo como ahorita y en el más extrovertido. Así que me toca llegar a conocer una familia que está completamente desmembrada, regada por todas las caras de Francia, a vivir en el centro y a poder visitarlos a cada uno si es que uno quisiera en la misma distancia, o sea, no hay preferencia por ninguno. Claro. O 200 kilómetros para allá, o 300 para acá, o 250 para allá, no hay más. Finalmente, después de 20 años, mi esposo termina de suicidio. Yo me convierto en la mexicana optimista, de colores, sonriente, que él jamás había visto. Una mujer así. Y yo me convierto en la protagonista de una película de Bergman. Claro. Porque estoy lidiando con el cuate que suicida, que el hermano y que la mamá y que o sea, Sí. toda la historia esa de guerra que traen los europeos o muchos europeos de esa época. Y entonces yo creo que yo eché mano de todos esos conocimientos que el cine me dejó, el cine de Bergman, de estar en la película. Toda la parte material está satisfecha. Tú no ves que les falta comida, No, tú no nada. ves niños pidiendo dinero en la calle, tú no ves nada de eso. Bergman es sueco. Y Suecia, cuando él hizo sus películas, pues era de los países más avanzados. Claro. Supuestamente avanzados, porque cuando ya llegan a un momento, como que echan vuelta en U y vienen para atrás. Precisamente porque ese avance material o ese avance del desarrollo no va enlazado con un avance de educación emocional o de educación, ¿qué te digo? Psicológica para poder aguantar el ramalazo, nada. Es así como muy crudo, como lo vimos, así. Cierran la cortina de la película y se acabó. Claro. Aquí en su casa. Entonces, yo de alguna manera sí tengo mucho agradecimiento con él, porque me introdujo al mundo que después me iba a tocar vivir. De veras, pero sin avisar. Simplemente yo era adicta al cine, como ya ves que soy, y cada momento estaba yo ahí. Era el cineclub del Museo de Antropología. Sí, claro, era épico. Y era muy bueno. Épico, así claro. Que yo trabajaba ahí. Entonces era ¡Qué todos padre! los días, mañana, tarde y noche, todos los días. Y yo creo que era una preparación para lo que iba a venirme después. Finalmente, cuando ya se hace la separación, o yo hago la separación de, sabes que yo pinto mis rayas para allá,
yo soy de acá, empiezo a vivir, pero ya en mi mundo, en mi nacionalidad, en mi lengua, en lo que yo quiero, Sí, pero ya como lingüista, entonces ya veo las cosas completamente diferentes. claro. Huyo de París porque la cosa está, en aquel momento estaba tremenda, cuando cae el muro de Berlín, cuando, o sea, son impactos El reacomodo, el reacomodo. pesan a la gente, Claro. individual. Y ayer, por ejemplo, que llega Trump con Xi Jinping a China y pone todo lo que está pasando alrededor de, y justo antes de que llegue Rusia, que sé qué, Ucrania, no sé qué, Irán, que sé cuál, entonces todo es convulso, pero he ido aprendiendo poco a poco a que uno tiene su propio centro y no puede comprometer su centro porque los centros de los demás están alterados. Tú tienes un hilito que te conecta con el cielo, te sostiene erectus, como el Homo erectus que eres, y a partir de tu centro, todo lo demás, pero no mueves tu centro. Y eso me lo enseñó mi esposo. Su centro se dejaba mover como el de Karin, y es muy duro. Claro. Sobre todo cuando yo tenía 16, 17, 18 años, él muere cuando yo tengo tal vez 25, y entonces sí es una cosa terrible, pero finalmente es una decisión y uno dice, tengo que aprender a quererte como eres, tal cual. Claro. Si eres berrinchudo, así te quedas, yo no te voy a intentar cambiar. ¿Por qué voy a desperdiciar mi vida intentando cambiarte a ti? O hacerte lingüista si tú no quieres ser lingüista. Claro, claro. Es decir, en ese sentido yo sí estoy muy agradecida con este Club, como de hecho ya he aprendido a estarlo aquí contigo. Gracias. Porque voy aprendiendo, pero siempre tratando de, con cineastas como Bergman o como El Triciclo, por ejemplo, muy con tu hilo colgado del cielo y a los pies, y tú no te mueves de tu eje, y afuera el realizador, el director puede ponerle a su película lo que guste, a mí no me mueve. Puede ser que me conmueva, pero no me mueve. Y no me insta a este abismo al que llegan los personajes, ¿no? Claro. Que son admirables, además. Y es un cine divino, la fotografía. La fotografía es bellísima, es increíble, claro. Pero ya no me arrastra, ¿no? La adolescencia. Y gracias, porque ahora voy a empezar de nuevo. Toma dos. Muy bien, Silvia, me da mucho gusto. Muy bien. ¿Qué pasó, Gonzalo? Bueno, a mí me encantan las participaciones de Silvia porque es el personaje atrás del espejo. Quiero recuperar cuando dice ella, no me movió de mi centro, se murió y yo regresé aquí a ser lingüista. Y ahí es donde yo soy fanático de José Ortega y Gasset, porque el hombre es tiempo y circunstancia. Ella tuvo a dónde regresar, pudo mover su centro. Yo me pregunto del caso del chico de Minos. ¿A dónde se va a mover? Si su centro, su fuerza, su luz vital es su padre, y su padre es el que está en un conflicto existencial que lo irradia y lo involucra a él. O sea, ¿él a dónde se mueve? Eso es una buena pregunta, y además es que hay algo también, además del conflicto existencial del padre, el padre ya se quedó sin inspiración, porque Karin ya no va a regresar del hospital psiquiátrico, es lo que se da a entender. Está tan mal que finalmente ella ya no va a regresar. Ahora, ¿de qué va a escribir el papá? Ya ven, por ahí al principio le dicen, ay papá, ya no escribas de lo que escribes, escribe mejor libros de cocina, cocinas muy rico. Bueno, a lo mejor se vuelve chepina y se pone a hacer libros de cocina. Pero esa inspiración ya se le acabó, esa fuente ya se le acabó. Y además fue desenmascarado por los hijos, o sea, es peor todavía. Ahora, este muchacho, pues finalmente si logra convertir lo que él ama en esa figura de Dios que le sirva de motor, se va a salvar. Esa es la manera de salvarse. Y lo dice el Padre, todos vivimos en el vacío, pero si el vacío lo conviertes en eso, si tú tienes una
una razón por la cual abres los ojos por todos los días, que sea más allá de comer y de pagar la renta y la luz. Si tú tienes algo que lo puedes convertir en eso, conviértelo y agárrate, porque si no, el día que no tengas eso, te vas completamente hacia el vacío. Pero el vacío es efectivamente el destino de la condición humana, es lo que nos dice Bergman. Pero el vacío lo puedes convertir en amor, y el amor lo conviertes en Dios, o el Dios o en amor. Ahí está. Cada quien debe tener su imagen de esta fuerza divina donde le corresponda. Puede ser el teatro, puede ser la lingüística, puede ser el cine, puede ser... bueno, hay gente que convierte a sus hijos en un proyecto de vida. Está bien, porque finalmente logras el proyecto de vida. Un día se van, también van a agarrar sus cosas y se van, y a ver qué te queda de ese proyecto de vida a ti, que por eso tienes que ir haciendo otro proyecto de vida paralelo, porque los hijos vamos a agarrar nuestro camino sí o sí. Entonces, pero se vale. Finalmente la idea es no ver al vacío, no dejarte absorber por el vacío, que es lo que pone Bergman, ¿no? También coincido con Silvia, y ahí me identifico mucho en que yo en verdad he visto varias de Ingmar Bergman, Sí, parte de las que mencionó usted ahorita, sí. pero seguramente si me pregunta alguien de qué se trataba, lo he olvidado. Ok. Y ahí creo que hay como un ser interno en el inconsciente que nos protege de cierto tipo de baches que nos pueden llevar a un vacío existencial, Sí. en mi caso. Okay. La verdad, por ejemplo, si yo dijera me gustó o no me gustó esta película, la verdad no me gustó. Okay. No me gustó porque pues es pesimista, es trágica. Es Bergman, es Bergman. Es Bergman. Pues sí, pero aquí habíamos dicho que el cine tiene varias vertientes. Claro. Tiene la vertiente de información, tiene la vertiente de propaganda incluso, tiene la vertiente de educación de manera consciente e inconsciente. Por eso es que el gran público entre los que yo me suscribo, pues somos formación de Hollywood. Sí. ¿Por qué? Sí, sí. Porque es el cine al que hemos tenido más acceso, es el que nos hemos visto más, y entonces mucha gente de manera hasta inconsciente hemos asumido actitudes que nos reflejan a través de la pantalla. Entonces, si alguien de plano nos pone aquí una realidad que no es lo que quisiéramos, en mi caso, o así entendía de Silvia, pues generosamente un Dios por ahí nos cerró la memoria para no caer en ese hoyo existencial. Muy bien. No, a mí las películas de Bergman no se me ha olvidado ninguna. Al contrario, son un caso muy interesante porque efectivamente las vimos, yo las vi como estudiante de cine, pero conforme la vida va cambiando y la vida me ha golpeado y las vuelvo a ver, digo, ya no están tan, vamos a estudiar Bergman. No, ya no lo estudias, ya lo estás viviendo. Y sí, de repente hay cosas que dices, o sea, ahorita si hay chance de cambiar algo, lo cambiaría, sí, por lo que acabo de ver, ¿no? Pero es eso, o sea, finalmente las películas de Bergman tienen esa profundidad y esa capacidad de irte pegando como espectador en diferentes momentos de tu vida. Ya no lo ves como cine, ya se vuelve muy vivencial. A ver, primero nuestra amiga que... Déjame añadir algo, sí. permiso. Sí. Quiero decirles a todos los presentes que gracias me a ti. ha pasado algo muy curioso con José Antonio. Sí. Y es que he desarrollado un poco con algunos compañeros del grupo cierta amistad. Sí. Entonces esa amistad también es una amistad que nos puede ayudar, orientar, sí. proteger, lo que sea. Y una vez Ana, que quiere hablar ahorita, me dijo, vine a ver La Voz de Gil Rayado, nada más que ni vengas si no estás preparada. No, es muy fuerte. Dije, muy fuerte. Tiene toda la razón porque yo conocía la noticia. Entonces me fui a aprender historia persa y me fui a meter a ver si entendía algo. Y ya cuando me sentí bien dije, ok, voy. Y además
me tocó en el cine solita. Entonces, Wow. o sea, ¿qué te digo? Sí. Bueno, yo quiero, aparte de agradecerte a ti porque tú me trajiste a Cinemanía, agradecerle a los compañeros que me han ayudado a entender muchas cosas, pero sobre todo a Ana, por eso la interrumpí antes de que hablara ella, decirle que gracias porque ella me alertó. Entonces me dijo, ni vengas si no traes en tu maleta las pinzas, el desarmador, o sea, todo para reconstruirte después. Porque es una película que te deja así. En la función de prensa se puso mal una chica, pero le dio una crisis de ansiedad que tuvieron que parar la película 5 minutos, porque la chica en la de Hinrayab, y de plano así la sacaron de la sala, porque la chica ya no se podía contener. Bueno, pero yo lo que quiero rescatar, ¿sabes? Es esa parte humana que viene justamente de sentirte a ti que estás al frente, que como que nos cobijas y ahí vamos a ver lo que venga, y luego al final nos jalas con el salvavidas, pero también de los compañeros, porque de muy alguna padre. manera nos ayudan, nos protegen, nos guían, nos instruyen y nos alertan. Claro. Y para mí, haber superado la película de La Voz de Hinrayab, solo pude hacer con la ayuda de mis amigos, como decían los Beatles. Como los Beatles. Qué padre, Silvia. Y así, pues bueno, ya. A ver, ahora sí, Ana, dinos, cuéntanos. Al ver esta película, después terminé y dije, bueno, esta película, para darme todo lo que me ha dado, Sí. no necesita un profesor que me muestra el entorno, me muestra todo un Sí. mundo social para poder ver. Esta solo necesita los 3 personajes identificados Claro. para entrarme también yo Sí. y decir, no, la bronca es que me parece. Y a nivel personal con la familia, pero cómo es el director tan agudo de decir, no te muestro ni siquiera color, no necesito, ¿no? Sí. Para que tú, a ver, empieces a hablarte a ver qué está pasando. Sí. Claro. Creo que tiene tanta conciencia como el director. Sí. Con tan pocos elementos. No hace falta nada más. Nada más. No hace falta nada más, pero el bisturí, ahí está. ¿No? Si la pasaron mal hoy, la van a pasar peor la semana que entra. Porque es todavía, la Luz de Invierno es todavía más desnuda. Y ahí sí es un personaje con una pérdida de fe trágica. Entonces el bisturí obviamente va entrando más y más y más. Y Bergman, además, a mí hay algo que me encanta de Bergman, no se raja. Te va a llevar hasta la emoción final. No va a tener la complacencia de, ay, es que si hago esto vendo menos boletos. A mí los boletos no me importan. ¡Pum! Sigo cortando hasta el final. Y por eso es la experiencia. Es una experiencia, o sea, Bergman es cine, es arte, lo que ustedes quieran, pero Bergman es una experiencia. Y lo logra siendo una experiencia completamente universal. Estos no pueden ser más suecos de lo que son, pero los conflictos que están abordando los vivimos todos los días, ¿no? Eso es lo importante. Claro. Totalmente, Ana. Adelante. Bueno, yo no soy muy especialista en cine, realmente nunca había visto una película ¿De Bergman? Ah, ok, muy bien. Tengo poco tiempo que he venido al cine. Sí. Pero yo lo que vi fue algo muy real, ¿no? Claro. Una realidad que le pasa a muchas familias. Sí. Sobre todo el aspecto que me llamó la atención fue el de la salud mental, ¿no? De esta mujer, ¿no? No me lo imagino cómo sería enfrentar en aquella época ese problema tan fuerte que es, ¿no? Tan duro que es para cualquier familia que tenga que enfrentar, ¿no? Hoy en día hay psiquiatras muy especializados, psicólogos. Hay medicamentos. Hay medicamentos. Ahora se atiende. Y yo veo incluso que las personas que se atienden perfectamente viven una vida completamente normal, trabajan en grandes empresas, en mundiales y tienen puestos de vida altos, se comportan normalmente. Sin embargo, viven ese día a día que no saben cuándo se le puede venir y mover las cosas para que sea una famosa
creces, ¿no? Claro. Entonces yo creo que este hombre es un tipo brillantísimo, pues, para mí. Vaya que sí. Avanzadísimo para esa época de 1949, qué bárbaro, ¿no? Sí. Yo en lo particular ahorita lo que hice fue comunicarme con todos mis hijos y decirles que los adoraba y que iba con esa desayunar. Sí. Oiga, tengo 4, a todos les mandé mensaje de verdad. Es que sí te mueve, Es sí que te... realmente Sí, te sí. maneja perfectamente, qué tipo tan brillante. Sí, no, yo he vivido relaciones donde mi pareja y su mamá son las de Sonata de Otoño y es de terror. O sea, ¿dónde te metes cuando se empiezan a tirar las netas durísimas? Y que también afortunadamente ya se está abriendo también. O sea, esta es una visión de una familia sueca, de una muy buena posición económica e intelectual y todo, pero finalmente estamos hablando de hace 65 años que tiene la película. Efectivamente, ya hay medicamento, ya hay tratamientos, ya hay investigaciones, ya está la cosa bajo control. Claro, la esquizofrenia ya no es como hace 65 años. Antes se asustaba cualquier Claro. padre cuando se enteraba que el hijo le habían diagnosticado. Pero que un padre no se pueda comunicar con sus hijos, eso es universal. Pero también conozco muchos padres y muchas madres que yo en lo particular critico fuertemente, que se han hecho tontos hacia ese tipo de problemas, también, y el hijo se va desquiciando cada día más, y yo no sé si por codos o porque se hacen tontos, es como cuando un hijo no va a una o ignorancia o pena. pena. El padre se hace tonto o alguien se hace tonto por ahí porque no, tienes muy malas calificaciones, deja la escuela y te saco y no me hago caso, ponte a trabajar. Son pretextos que utilizamos, que utilizan, a veces porque yo no lo he utilizado al menos, ¿no? Sí. Ahora, por ejemplo, me voy a otro cineasta que hizo una película bellísima sobre sus papás, también muy dura, que es Los Fableman, de Steven Spielberg. Y Spielberg dice, llega un momento en la vida en el que tienes que entender que tus papás ya no son tus papás, ya son personajes. Entonces, como personajes, un hombre y una mujer se encontraron, formaron una familia, pero los dos tenían sueños que tuvieron que dejar, los dos se acaban cayendo mal el resto de su vida, los dos forman una familia en común. Y por ejemplo, Spielberg se entera a los 70 años que esa famosa infidelidad que acabó con la familia y que Spielberg le dolió, y todas sus películas hablan de la figura del padre ausente. ¿Sí? ¿Saben quién fue la infiel en la historia? La mamá. Y cuando Steven Spielberg lo descubre, dice, bueno, entonces, ¿de qué se trata? Pues claro, tienes que ver a tus papás como una mujer y un hombre, no como tus papás, porque como tus papás van a ser siempre, los quieras o no, te amen o no, van a ser figuras, pero el día que te das cuenta que mi mamá tiene una personalidad, mi papá tiene una personalidad, tienen gustos, tienen fobias, tienen filias, tienen todo, en ese momento es que tú creces. Y Spielberg filma Los Fableman a los 75 años y cierra un tema en su carrera importantísimo. Ya basta de echarle la culpa al papá, la mamá fue la que fue infiel. Y el papá se echó la culpa para que la familia no se acabara de destruir. Y se echó la culpa 70 años. Y de repente tú como hijo te enteras, ¿no? Entonces dices, no, ya llegó un momento en que tus papás ya no son tus papás, ya son dos señores grandes que quién sabe cómo aguantaron juntos, pero ahí estaban, ¿no? Yo creo que en lo particular, para mí son excusas, para mí las justificamos muchas cosas. Yo soy hijo de madre soltera, de madre soltera en aquella época, no sé, los 50, en un pequeño pueblito en Sinaloa, donde allá le ponían miedo a la mujer que tenía un hijo, ¿no? Así se lo ponían. Claro. Y bastardos. Y sin embargo, a mí no me hizo falta mi padre. Yo le agradezco a la vida lo que me pasó de no haber tenido un padre, porque eso me hizo madurar mucho más rápido, entender al mundo mucho más rápido, trabajar mucho más rápido, crecer mucho más. Como dice Gonzalo, las circunstancias. Absolutamente todo lo que hicieron mis amigos que tenían, digamos, dos padres normales, o a lo mejor más que ellos, yo creo. Porque me vine a México, porque llegué aquí, porque me integré a un grupo político, crecí políticamente, vivo muy bien, mis hijos,
hijos fueron a las mejores universidades, bla, 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 bla. No hace falta el padre, eso de que es una justificación. O híjole. Pues hace falta, pues. Híjole. Pero pues. No sé. Mi comentario, ¿no? No sé. Yo no soy sé. padre con mi esposa y yo soy un tipo normal con ellos y me tratan normal. Y no sé si. Yo no estoy seguro. Ya no viven conmigo, pero los veo seguido. Yo no estoy seguro de que no haga falta, pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene, 1 de la tarde. Ahora sí, aquí estaría la 1 en punto. Perdón por la tardanza hoy. Pero nos vemos a la 1 de la tarde. Vamos a ver otra obra maestra que se llama Luz de Invierno. Espero que les guste mucho. Se lavan la cara y las manos. Por favor, corran la voz del nuevo horario, compartan todo lo que puedan, para que venga mucha más gente. Nos vemos a la 1 de la tarde el próximo jueves. Y no nos vemos el sábado. No, nos vemos hasta el jueves. Muchas gracias. Gracias a todos.